bienvenidos al planetario, bienvenidos a esta que es la última charla de este ciclo de otoño y que además tiene un motivo muy importante y es celebrar el 25 aniversario de la Sociedad Española de Astronomía. Hemos tenido ya varias conferencias, algunas integradas en el ciclo, otras que tenían que ver más con las exposiciones que hemos inaugurado recientemente aquí en el planetario de cambio climático y de la Agencia Espacial Europea. Y como cierre de este ciclo, pues hemos traído a una de las personas más importantes y más influyentes ahora mismo en la astronomía española, que se llama Alberto Castro Tirado, porque nos va a hablar de una de las cosas más importantes también que se han descubierto en los últimos años. Es uno de los temas más espectaculares que se han producido y de verdad no es porque lo haya trabajado Alberto, sino porque de verdad ha supuesto y va a suponer unos avances tremendos en la observación del universo. Y además en la observación del universo desde un punto de vista muy amplio. Pensad que hasta el año 1609 no se miró el universo con la ayuda de ningún instrumento óptico hasta que Galileo lo utilizó por primera vez. A partir de ese momento y durante varios siglos hemos mirado el universo con instrumentos cada vez más perfeccionados, también con satélites alrededor de la Tierra que han observado el universo en diferentes zonas espectrales. Pero en los últimos años, y especialmente en estos poquitos años, se ha abierto una nueva ventana al universo. Hasta ahora escuchábamos, o veíamos, mejor dicho, como si dijéramos, la película del universo. Veíamos imágenes del universo, veíamos imágenes visibles, también imágenes invisibles, imágenes en diferentes rangos del espectro, en la parte fría y en la parte caliente del espectro. Pero a partir de hace muy poquito vamos a empezar a escuchar la banda sonora del universo, que es lo que precisamente se titula la charla de ondas gravitacionales. Van a ser sonidos, entrecomilladamente dicho, del universo. Y esto no va a abrir una nueva ventana, nos lo va a explicar Alberto en un momento, una nueva ventana a la observación del universo, porque vamos a poder recibir información incluso muy probablemente cuando los detectores alcancen la tecnología más apropiada, señales que incluso sería imposible detectar con la ayuda de instrumentos simplemente ópticos que captan radiación electromagnética. Voy a hacer un pequeño resumen biográfico de Alberto. Alberto tiene un currículum pues extensísimo, pero bueno, voy a hacer alguna reseña bibliográfica de él, biográfica y también bibliográfica. Él es malagueño y sus principales líneas de actuación han estado relacionadas con astronomía de altas energías y astrofísica robótica. Ya dije antes, uno de los más destacados investigadores españoles. Es doctor en astrofísica por la Universidad de Copenhague. Ha trabajado en Dinamarca, en el Instituto Espacial, en un proyecto de rayos X WATCH a bordo del satélite ruso Granat. Luego ya en España ha trabajado en el INTA y en el año 2001 ingresó como científico titular en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, alcanzando ya en el año 2012 la escala de profesor de investigación. Actualmente continúa trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y también en la Universidad de Málaga. Ha dirigido 5 tesis doctorales y está actualmente dirigiendo otras 5. Es profesor del máster Fisimat de la Universidad de Granada, investigador principal del proyecto BOTES, el primer observatorio robótico ubicado en España, que complementa desde tierra la observación de fuentes celestes en altas energías, desde el espacio, que también ha sido extendida a otros países. Es también, por supuesto, miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía, de la Unión Astronómica Internacional. Tiene más de 300 publicaciones en revistas especializadas como Nature o Science y también en prensa, digamos, normal, también revistas de divulgación, por supuesto. Autor de 2 libros, Macroestructuras del Universo y Astronomía X, una de ellas en coautoría con Álvaro Jiménez, que es el director actual de Ciencia de la Agencia Espacial Europea, y con un prólogo muy importante del Premio Nobel año 2001, Ricardo Giacconi. Tiene muchos logros científicos, entre ellos destacaríamos el descubrimiento en 1992 de un microcuásar galáctico y agujero negro más masivo de nuestra galaxia. En el año 99 una explosión cósmica de rayos gamma que marcaba el nacimiento de un nuevo agujero negro en el universo y la confirmación de la existencia de emisión en forma de chorro proveniente del disco de ese agujero negro. En el año 2007 una nueva estrella de neutrones en nuestra galaxia, en una fase de transición entre magnetar
y estrellas de neutrones aisladas y viejas. Ha participado en el año 2017 con otros científicos en la detección de la primera contrapartida electromagnética asociada a una señal de ondas gravitatorias. De esto nos va a hablar principalmente. Y ya para terminar, pues señalar que ha recibido diversos premios y reconocimientos. El Premio Holanda de Investigación para Jóvenes Científicos e Inventores menos de 21 años, en el año 87. El Premio Descartes de la Unión Europea por un trabajo sobre rayos gamma, sobre estallidos de rayos gamma, y es académico de número de la Academia Malagueña de Ciencias. Creo que con todo este currículum y mucho más que no he mencionado, pues tenemos la garantía que vamos a recibir información de primerísima mano de lo que nos va a hablar uno de los temas más importantes de la astronomía. Creo que va a ser un honor y un placer escuchar a Alberto Castro Tirado. Muchas gracias. Gracias, Telmo. El placer es mío y, ante todo, disculpas porque mi voz es paupérrima. Estoy saliendo de un catarro que me ha tenido básicamente postrado en los últimos días. Quizá por seguir bañándome en mi mar Mediterráneo todo el año como suelo hacer, y el agua estaba demasiado fría el otro día y ya no pude, no pude salir como yo esperaba. Pero bueno, dicho esto, pues me perdonan si tengo que interrumpir la charla, pues tomando un poco de abogado 2x3. Bien, yo estuve aquí, como he dicho a Telmo antes, pues hace 20 años presentando el libro de Astronomía Rayos X, quiero recordar, con Álvaro Jiménez, hoy director del programa científico de la Agencia Espacial Europea, y fue un placer estar aquí con 20 años menos, ver el planetario lleno, y la verdad que ver nuevamente, después de 20 años, el planetario lleno me es muy gratificante, sin duda, y espero que disfruten con la narración de los hechos que han llevado a la primera detección de la contrapartida electromagnética de una onda gravitacional, que es lo que voy a narrar durante esta charla. En cualquier caso, como se ha dicho, esta charla es la que culmina esta serie de conferencias que ha habido este otoño aquí en el planetario y en otras localidades de España, conmemorando el 25 aniversario de la Sociedad Española de Astronomía, que surgió en el año 92 y que pues es importantísima para los más de 700 astrónomos y astrónomas que estamos en nuestro país. Voy a hablar pues de la Sociedad Española de Astronomía y luego ya pasaré a hablar de las ondas gravitacionales, los observatorios de ondas gravitacionales, la primera detección en el 2015, la red de telescopios robóticos BOTES que hemos usado para esta detección de la contrapartida electromagnética este año ya, y luego la relación con los estallidos cósmicos de rayos gamma y las kilonovas. Ya terminaré con unas conclusiones. Como decía antes, la Sociedad Española de Astronomía pues aglutina a 90 y tantos % de los astrónomos de nuestro país y astrónomas. Tiene como objetivos contribuir a promocionar el desarrollo de la astronomía y astrofísica en nuestro país y poder discutir entre nosotros asuntos de interés común para la comunidad astronómica y también llevarlos hasta nuestros dirigentes y manifestarles nuestras preocupaciones. Hay una serie de comisiones, la científica, la segunda es la que aúna los esfuerzos de la comunidad aficionada amateur, que yo creo que son también a veces casi tan profesionales como nosotros, aunque con medios menos privilegiados, pero están haciendo también una labor muy importante. Luego la comisión de enseñanza, para reclamar pues esas enseñanzas de astronomía en nuestras escuelas. Hace poco estuve en la Universidad de Málaga, de mi tierra, y el periódico de la universidad, no solo de Málaga, sino de toda la Universidad Andaluza, que se llama Aula Magna, tiene una página entera dedicada a horóscopos. Entonces, para mí fue sorprendente que en un periódico universitario, pues en vez de haber quizá pues, la carta del cielo, el mensual con la efeméride, estaban los horóscopos. Y para más INRI, la foto del rector de la Universidad de Málaga, en la misma página, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hemos protestado unos cuantos y espero que en el mes de enero ya por lo menos no aparezca la página horóscopos, porque si no es difícil luchar contra esto, pero el camino que hay que andar todavía es bastante largo, como dice un amigo mío. Entonces, desde la Comisión de Enseñanza también creo que tenemos que luchar por eso. La Comisión de Mujer y Astronomía es muy importante hoy en día, y de hecho ayer tomó posesión la primera mujer presidenta del Consejo Supremo de Investigación Científica, lo cual también es un hito en nuestro país muy importante, aunque ella no es astrónoma, pero creo que es una cosa digna de reseñar. La Comisión de Terminología, los más puristas del castellano, entre los cuales yo me incluyo, pues luchamos, por ejemplo, que no digamos jet, sino digamos chorro.
y otra serie de términos que, anglicismos muchos de ellos, que se intentan imponer y nosotros evitamos que se impongan, ¿no? Y el Departamento de Comunicación, pues también es fundamental hoy en día. De hecho, hay repositorios de noticias y muchas veces los periodistas contactan a la SEA y desde la misma SEA ya le dirigimos a los profesionales que pueden darle más información. Como he dicho antes, a fecha de hoy son 770 astrónomos y astrónomas profesionales, que son el 90 y tanto % de lo que hay en nuestro país. ¿Cómo estamos en España, en nuestro país, en relación al resto del mundo en astronomía? Creo que es importante también que se sepa, porque si estamos en el puesto 14 en cuanto al Producto Interior Bruto a nivel mundial, hay un número aquí que creo que es importante. Somos el 7º país en lo que respecta a publicaciones y a citas de nuestros trabajos en este campo de astronomía y astrofísica. Entonces creo que eso es muy importante, estamos muy bien posicionados. Y no es casualidad, sino porque el desarrollo de la astronomía en España ha sido espectacular en los últimos 30, 40 años, en parte también debido a la bonanza climatológica que tenemos, que eso hasta que yo no me fui a Dinamarca no me di cuenta de por qué venían tantos turistas a mi tierra, a Málaga, a la Costa del Sol. Y ahora cuando me fui a Dinamarca en abril, llegó el 21 de junio, el primer día de verano, y tardé 22 días hasta el día 12 o 13 de julio en poder ver el azul del cielo, porque estaba nublado sin parar un día tras otro. Pues claro, ya sé por qué vienen los turistas a España. Entonces, claro, los astrónomos también vienen a España porque necesitamos cielos despejados. Carrara Alto, el mayor observatorio astronómico en la Europa continental, y el Observatorio de La Palma, en las Islas Canarias, donde está el mayor telescopio del mundo, el Gran Telescopio Canario, ¿no? Entonces, todo eso influye, sin duda. Y estamos, creo que, posicionándonos muy bien, a pesar de los recortes que hay en investigación. Por ejemplo, el presupuesto general del Estado para este año que estamos terminando, 2017, para investigación básica, pues unos 2.670 millones de euros, que aparentemente puede parecer bien, pero es que hemos disminuido en 2,4% de un año para otro, ¿no? Y aún así es insuficiente si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, ¿no? Y tenemos problemas pues para reincorporar jóvenes científicos muy buenos que lo hay en otros países y que no se pueden venir porque las condiciones son paupérrimas para volver, ¿no? En fin, pero bueno, estos descubrimientos del último año y en particular del que voy a hablar, espero que sirvan de acicate para que los gobernantes, y por eso lo anunciamos, como ahora después mostraré en conferencia de prensa del Ministerio, pues tomen nota de que solamente financiando la investigación, el desarrollo e innovación, tanto investigación básica como investigación aplicada, pues realmente podemos dar un salto cualitativo y ponernos a un escalón más alto si queremos compararnos y hablarnos de tú a tú con países del entorno, ¿no? Que todavía no estamos. Pero bueno, dicho esto, pues voy a pasar ya a la parte científica propiamente dicha y voy a mostrar pues esta imagen idílica de Newton, cuando, según la leyenda, estaba en un jardín con un manzano y vio caer una manzana, ¿no? La famosa manzana de Newton. Entonces él rápidamente pues intuyó de que la manzana caía porque era sometida a una fuerza que ejercía la Tierra sobre ella con una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces de ahí ya derivó que cada cuerpo, masa tiene un campo gravitatorio y que se suma al resto de campos gravitatorios del universo. Entonces ya postuló en sus famosos principios, las matemáticas, de la filosofía natural, que pues existe esa fuerza de gravedad y que en dos masas cualesquiera se atraen, y esta es la única fórmula que voy a enseñar en la charla, con una fuerza que es igual de una hacia otra y de la otra hacia la anterior, que es el producto de una constante por el producto de las masas de los dos cuerpos dividido por la distancia que la separa al cuadrado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si una masa cambia, la llevamos de un sitio a otro del universo, el campo gravitatorio se modifica en cuanto hacemos ese cambio, pero se transmitiría ese cambio del campo gravitatorio de manera instantánea. Y las fuerzas resultantes también cambiarían de manera instantánea.
Pues esto es lo que estuvo aceptado hasta que llegó Albert Einstein, y en su teoría de la relatividad general, él ya postuló que ninguna información podía viajar más rápido que la velocidad de la luz, incluyendo la información de dónde está cada masa en un momento determinado en el universo. Con lo cual, digamos, ya contradice pues, el postulado de Newton de que todo se transmitiría de manera instantánea. Entonces, según Einstein, esos cambios en el campo gravitatorio, que se transmitirían no de manera instantánea, sino de otra forma, son las ondas gravitacionales. Los físicos llegamos a llamar a estas ondas gravitacionales murmullos en el espacio-tiempo, entendiendo que el universo tendría las 3 dimensiones temporales más la cuarta, las 3 dimensiones espaciales, perdón, más la cuarta temporal, ¿no? Entonces, intuitivamente podríamos imaginarnos una superficie como la que está debajo de la foto de Einstein, flexible, una especie de malla, en la cual pues cada masa que soltemos en esa malla deforma esa superficie, y cuanto mayor es la masa, mayor es la deformación de esa malla, de tal forma que la deformación producida por el Sol pues es mucho más notable que la deformación producida por la Tierra, ¿no? Entonces, con este símil, pues esas ondas gravitacionales serían producidas por masas en movimiento. Y de igual modo que las ondas electromagnéticas se producen por cargas eléctricas en movimiento por el espacio, estas ondas gravitacionales se producirían cuando un cuerpo, una masa, se va desplazando en el universo. Pero esas ondas gravitacionales serían mucho más difíciles de percibir que las ondas del campo electromagnético, por el hecho de que la gravedad es la más débil de las 4 fuerzas fundamentales: la electromagnética, y la débil y la fuerte, que son las otras. Entonces, estamos hablando de que una onda gravitacional de las más intensas que se podrían detectar produciría una perturbación en esa malla de espacio temporal del orden de 10 a la menos 18 metros. Eso es 1000 veces más pequeño incluso que el diámetro de los protones que están en los núcleos atómicos. Entonces, claro, la cuestión es cómo eso es imposible de medir, ¿no? Por lo menos eso pensábamos hace unos cuantos años. Entonces, ¿cuándo se producen esas ondas? Pues tan intensas, entre comillas. Pues, por ejemplo, cuando objetos muy masivos pues están sometidos a grandes aceleraciones. ¿Y cuáles son los objetos más masivos? Pues los agujeros negros, que contienen decenas de veces la masa del Sol, ¿no? Y sobre todo cuando están sometidos a grandes aceleraciones es cuando podemos tener, como ahí se muestra en la imagen, pues una pareja de agujeros negros que al cabo de millones, decenas de millones, incluso cientos de millones de años, al final van a colapsar. Y entonces en ese estadio final, justo antes de la fusión, es cuando están sometidos a la mayor aceleración, y ahí es cuando radiarían esas ondas gravitacionales más intensas, ¿no? Y se propagarían por todo ese espacio-tiempo. Ahí es donde habría que buscarlos. En general, pues cualquier sistema, desde el punto de vista teórico, acelerado, no esférico, o con una simetría que pudiera ser, por ejemplo, cilíndrica, produciría una onda gravitacional, pero eso sería más difícil de percibir, porque tendríamos que tener una aceleración también fuerte, ¿no? Y si es un sistema aislado, pues difícilmente va a estar sometido a esa aceleración. ¿Dónde buscarlo? Pues, por ejemplo, también en una estrella que colapsa tras una explosión supernova, que ahí sí se producen ondas gravitacionales, en el caso de que estamos viendo en los últimos años de que la materia no se eyecta de manera simétrica tras la explosión, sino que hay una dirección preferencial por la cual se expulsa, ¿no? También una estrella rotante que fuera una estrella regular, no perfectamente esférica, ¿no? Entonces, podemos decir que las ondas gravitacionales a los que los detectores modernos son sensibles se concentrarían en el rango de frecuencias audibles, si fueran algo así como ondas de sonido. Entonces podemos pensar que los detectores de ondas gravitacionales, de los que voy a hablar después, serían algo así como unos detectores de radio de ondas gravitacionales. Eso es importante. Lo fundamental es que hay mucho ruido que proviene del universo. Entonces, cuando uno va sintonizando o va intentando discernir esas ondas gravitacionales, la mayor parte de lo que se recoge es ruido, y hay que discernir esa señal que es muy ínfima de ese ruido, ¿no? Entonces, de algún modo,
toda una serie de científicos, de ingenieros, de matemáticos, compone las grandes colaboraciones internacionales que están dedicados, primero los ingenieros a montar, bueno, los físicos teóricos a diseñar los experimentos, los ingenieros a montar los experimentos, y luego los físicos computacionales y matemáticos y demás son los que tienen que desentrañar esa señal de todo el ruido. Eso lo vamos a ver ahora después. Existen 4 tipos principales de ondas gravitacionales causadas según sea el movimiento y las distribuciones de masa que lo producen. Las ondas gravitacionales continuas, las de sistemas binarios, las explosivas y las estocásticas. Las primeras, las continuas o también llamadas periódicas, son las producidas por sistemas con frecuencia constante y bien definido. Por ejemplo, un sistema binario de estrellas de neutrones, que son de los objetos más masivos del universo que hemos dicho antes, o incluso estrellas, bueno, o agujeros negros todavía más masivos, ¿no? Estas parejas que sabemos que existen, porque en nuestra galaxia se descubrió la primera pareja de estrellas de neutrones girando una alrededor de la otra en el año 76, que dio lugar al Premio Nobel de Física del 93, pues sabemos que hay 4 de estos sistemas en nuestra galaxia, pero como el que se descubrió en el 76 o los otros 3 que se han descubierto en años posteriores, le quedan todavía miles de millones de años hasta que colasen. Entonces, en teoría, uno podría detectar ondas gravitacionales de estos sistemas y serían ondas periódicas, pero son tan débiles, tan débiles, tan débiles, que todavía no tenemos la tecnología para ello. Pero en teoría, esos sistemas estarían emitiendo una señal de este tipo, ¿no? Pues, como su nombre indica, es una señal periódica que varía muy lentamente conforme pues, la órbita se va acercando, pero la escala de variación de la órbita es pues, bastante longeva, ¿no? La segunda tipo de onda gravitacional que uno esperaría recibir, también de sistemas binarios, pero sería ya más intensa. Y sería solamente la que uno esperaría cuando al final de esa vida, de esa pareja de estrellas, de neutrones o de agujeros negros, se produjera el colapso. Estoy hablando de los últimos minutos solamente antes del colapso. Ahí ya cuando la pareja de objetos compactos se ve sometida a fuerzas ya tan intensas, aceleraciones tan intensas, ahí es cuando sí la señal va a ser mucho más intensa y ahí es cuando se va a poder registrar una señal hasta que se produce el colapso. Y la señal que uno espera sería de este tipo. La señal deja de ser periódica, va aumentando la frecuencia, al final ya, justo en el colapso, ya se extingue. Eso sería un sonido parecido al que si uno ha usado una flauta de pistón o de émbolo, se usa mucho en las clases de música elementales, una pequeña flauta pues tiene un émbolo para, digamos, acortar lo que es el tubo donde se produce la transmisión de sonido. Pues ahí se produciría este tipo de fenómeno, ¿no? Habría un aumento de frecuencia justo al final, ¿no? Lo que se llama, ese instante final, se llama, lo que se produciría ahí se llama el gorjeo, o el chirp, es la frecuencia del chirp que dicen los americanos. La tercera clase de ondas gravitacionales serían lo que se ha convenido llamar ondas gravitacionales explosivas, porque serían imprevistas, de muy corta duración, como vemos ahí, y estarían relacionadas con algo inesperado. Cada vez que se abre una ventana nueva al universo, y las ondas gravitacionales son realmente una ventana nueva que se acaba de abrir hace un par de años, se espera encontrar objetos inesperados, y esto es lo que se esperaría encontrar en algún momento determinado de algún objeto que pudiera ser algún tipo de estallido de rayos gamma u otro objeto más exótico. Hasta ahora, en los 2 años que lleva LIGO y Virgo funcionando, no se ha detectado todavía de este tipo, y sí del anterior, como después mostraremos. Y por último, estarían las ondas gravitacionales de carácter estocástico, que son realmente la reliquia de las ondas gravitacionales que se producirían cuando el universo se creó. Sería algo así como el equivalente de la radiación cósmica de microondas, que ya se ha descubierto, ese fondo cósmico de microondas, pero sería el equivalente en onda gravitacional, quizá como resultante de una serie de procesos iniciales o incluso de la propia inflación que ocurrió poco después del Big Bang, de la gran explosión, y que quizá todavía tenemos que esperar varios años a poder escuchar esta señal, pero que se ha postulado que debe ser factible. Dicho esto,
Esa sería típica señal de onda gravitacional estocástica, la cual pues también no sigue ningún patrón como las anteriores, ¿no? ¿Cuáles son los detectores de ondas gravitacionales? Pues ya saben ustedes que el premio Nobel de este año lo han concedido recientemente en Estocolmo, ya lo han entregado a los 3 físicos que propusieron el detector. Bueno, creo que a 2 de ellos, porque el tercero me parece que falleció, o uno de los que merecía haber recibido el Nobel falleció en febrero, quiero recordar, y al final pues el tercer galardonado ha sido también alguien muy importante, sin duda, que también se lo merecía, realmente se lo merecían muchas más personas, lo que pasa es que solamente se lo pueden dar a 3. Pues por el diseño del detector de LIGO, pues han dado el premio Nobel, y realmente es fascinante el ver cómo en los años 70 pues ya se propuso esta idea, ¿no? Realmente como ya se postuló que las ondas gravitacionales interaccionarían con la materia comprimiendo los objetos en una dirección y estirándolos en la otra, la idea era hacer establecer una L y 2 detectores en cada brazo de la L, ¿no? De algún modo. Entonces, el esquema es observar los patrones de interferencia de la luz que se producen con un láser que se ubica en cada uno de los en el centro, y luego la luz se divide y va a cada detector. Ahora vamos a ver el funcionamiento, ¿no? Estos interferómetros están en Estados Unidos, uno en el estado de Washington y otro en Livingston, separado varios miles de kilómetros. El nombre, como he dicho antes, es LIGO, que es el equivalente a observatorio de ondas gravitacionales con interferómetro láser, y los brazos cada uno de los brazos son de 4 kilómetros de longitud. Virgo es el tercer detector en el centro de Italia, que ha entrado en funcionamiento también este año. Como he dicho antes, la filosofía es tener 2 brazos, de tal forma que uno pueda registrar los cambios de patrones de interferencia cuando pueda haber una onda gravitacional que atraviese y estire un detector en una dirección y el otro lo mantenga invariable, o algo, pero mucho menos que el que está en la dirección preferencial, ¿no? Entonces, si hay un candidato a onda gravitacional que se observa en uno de los brazos, uno de los detectores, y en el otro no, pues habría que desecharlo, ¿no? O sea, el detector en forma de L, uno de ellos, como he dicho antes, está en Hanford, el otro está en Livingston. Entonces, si hay una detección en uno de los detectores, y hay que confirmarlo en la otra para realmente estar seguro de que es una detección real, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento? Pues en cada ubicación, en cada una de las 2 ubicaciones del LIGO, lo que tenemos es un potente láser, un láser de nada más y nada menos que 10 megavatios. Eso, o sea, si yo tuviera ese láser en mi mano y ahora mismo apuntara aquí al planetario, pues haría un agujero, pero vamos, en cuestión de un segundo. No lo voy a hacer, tranquilo. Entonces, lo que es el láser de 10 megavatios, pues emite su haz. Aquí hay un divisor del haz, y una parte del haz va dirigida hacia este espejo y la otra haz va dirigido hacia el segundo espejo. Cuando llega el espejo se refleja, vuelve hacia acá. Cuando llega el espejo se refleja, vuelve hacia acá. Si no ha habido nada que haya variado la distancia del espejo, de los espejos entre sí, en principio el patrón de interferencia de los 2 haces de luz es igual, y no se ve en la señal que llega al fotomultiplicador que está aquí, no se ve absolutamente nada, no se ve ninguna luz. Pero si se varía, por ejemplo, la distancia de este espejo, aunque sea los 10 elevado a menos 18 metros que he comentado antes, esa haz que vuelve luego sí va a mostrar un patrón de interferencia constructivo, y de algún modo se va a registrar una señal aquí, una señal luminosa. Eso es básicamente el funcionamiento, ¿no? Creo que aquí tenemos un pequeño vídeo ilustrativo del funcionamiento. Hay que pulsar, sí. Bueno, ahí tenemos el láser que emite, se divide el haz y hacia un espejo y hacia otro,
y cuando se reflejan, aquí tenemos aquí se divide hacia un espejo y hacia otro. Se reflejan, vuelven al divisor de haz y de ahí se produce una interferencia, pero como no ha habido ninguna variación, el resultado es eso. No hay señal. No hay señal. Si por el contrario variamos la distancia de uno de los dos espejos porque haya sido sometido al estiramiento o compresión por una onda gravitacional, como se muestra en el vídeo, entonces esa distancia ya varía y el patrón de interferencia resultante que se registra en el fotomultiplicador, ahí ya no es cero, entonces ya se ve algo de luz. Entonces cuando se ve algo de luz en el fotomultiplicador es que la distancia entre los espejos ha variado. Y ellos están tan seguros de que no hay ningún elemento interno o de la propia Tierra, como puede ser un terremoto y demás, que si ven ese mismo patrón, esa señal luminosa que se repite en el otro detector que está a varios miles de kilómetros, casi seguro que es una señal cósmica. Entonces, digamos, ese es el principio físico tan sencillo y tan ingenioso a la vez para los que tuvieron la idea de usar este método para detectar esa variación. Entonces, estamos hablando, como he dicho antes, de que hay que medir desplazamientos en esos 4 kilómetros, que es lo que hay desde el láser hasta cada espejo. Hay que medir variaciones de distancia del orden a una milésima parte de un protón. Eso, para que nos hagamos una idea, es como si quisiéramos medir la distancia que hay desde el sistema solar a la estrella más cercana a nosotros después del Sol, que es Alfa del Centauro, como quisiéramos medir esa distancia con una precisión de un cabello humano y ver si la distancia entre el Sol y Alfa Centauro varía más de un cabello humano o no. Pues eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, hay factores terrestres que pueden producir esa contaminación, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la atracción de luna-sol en las mareas. Ese efecto de las mareas también sería un efecto medible, porque también de algún modo podría producir un ligero movimiento en los espejos. O, como he dicho antes, también pues, movimientos sísmicos, ¿no? Entonces, se ha tenido que cuidar mucho todas esas señales falsas que pudieran producir pues, ruido que se podría confundir con gravitacionales. Y una de las cosas que se ha hecho pues fue colocar el haz del láser, colocarlo en un tubo de vacío totalmente, de tal forma que pudiera viajar en línea recta. Cuando se extrajo el vacío, incluso luego se calentó a temperatura del horno para poder extraer el vacío, el gas residual que quedaba, ¿no? Entonces, hasta tal punto, y con tal en menos se hizo esto, que los detectores de LIGO, los tubos estos en forma de L, que hay en los dos emplazamientos, se ha conseguido el mayor vacío, el segundo mayor vacío que existe en nuestro planeta, siendo el primero el Hadron, el HLC, que está en el CERN, ¿no? Y aún así, todavía no hemos llegado a poder hacer un vacío equivalente al espacio. O sea, aún así, el vacío de los tubos estos es 8 veces superior al del espacio, ¿no? Pero eso era fundamental para garantizar la estabilidad del láser y la propagación del mismo hasta esos 4 kilómetros que está el espejo, ¿no? Y luego, por otro lado, son los sistemas de aislamiento del exterior de esos espejos. Ahora, los espejos están suspendidos. Pero claro, ¿cómo evitar que cuando haya un terremoto, por ejemplo, no se mueva? Porque claro, está suspendido, pero no está suspendido en nada. Tiene unos hilos y una estructura. Entonces, ¿cómo se hace? Pues han ideado un sistema de imanes minúsculos sujetos al dorso de cada espejo. Entonces, hay una serie de LED que producen luz y sombra en los espejos. Entonces, claro, a la mínima que haya una perturbación, la sombra varía. Y también ellos pueden corregir, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues
pueden quitar las vibraciones locales y la fuerza de marea que el Sol y la Luna ejercen sobre los espejos, que también se notan, al igual que afectan a las masas del océano, ¿no? Entonces, todo esto está pensado con sumo cuidado y gracias a eso es como realmente pudieron decir que tenían la capacidad de medir hasta 10 a la menos 18, incluso 10 a la menos 19 metros. Pues gracias a eso fue como consiguieron detectar el 14 de septiembre de 2015 una señal tanto en el sensor de Livingston como en el sensor de Hanford. Entonces la señal era idéntica en los dos detectores, que están, como he dicho antes, separados varios miles de kilómetros, cada uno en una punta de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso ya de por sí desechaba algo local, tipo seísmo, etcétera, ¿no? Y sobre todo también que la forma de la señal es que es prácticamente clavada en los dos sitios. Entonces, claro, esta forma, este patrón de la señal, hasta que luego se interrumpe, pues es algo que desde el punto de vista de los modelos teóricos, y hay muchos físicos trabajando en estos modelos, pues también se predijo este tipo de señal, ¿no? Entonces, tardaron un par de días en comunicarlo internamente a los miembros del consorcio de las colaboraciones y a los miembros del consorcio internacional, que le tenemos firmado un acuerdo confidencial con ellos, y un día y medio o así, después de la detección, ya sabíamos que había una señal candidata a ser la primera detección de ondas gravitacionales. En la imagen siguiente vamos a ver una recreación, en el vídeo siguiente una recreación de lo que ocurrió ese 14 de septiembre de 2015. Eso es la señal que se registra. Un aumento de frecuencia hasta que al final desaparece ese ruido. Lo tenemos repetido varias veces, ¿no? Pero fíjense que la escala, como he visto antes, como ha salido antes, muy corta, es de una décima de segundo solamente. Es importante con que se queden que es una décima de segundo solamente la detección de esa señal, ¿no? Bien. Pues esa señal, con esa forma que hemos visto antes, quedaba perfectamente modelada por simulaciones que se habían hecho además por varios grupos, en las cuales si tuviéramos dos agujeros negros a 1.300 millones de años luz de la Tierra, uno de 36 veces la masa del Sol, otro de 29, y se fusionaran, la señal que debían producir era exactamente la que se observó. Entonces, la verdad que fue sorprendente incluso cómo ellos pudieron determinar hasta la distancia de unos 1.300 millones de años luz. Estas ondas gravitacionales estuvieron viajando por el espacio 1.300 millones de años hasta llegar a la Tierra y producir esa deformación en el sistema de espejos en los dos detectores en forma de L en Estados Unidos, ¿no? Y es más, también pudieron determinar que la emisión de masa en forma de onda gravitacional fue el equivalente a lo que serían 3 masas solares, ¿no? Antes del colapso, ¿no? Los dos agujeros negros tuvieron que formar, pues no 36 más 29, 65, sino 62 en forma de agujero negro más masivo, y 3 masas solares, el resto, hasta 65, que fue lo que se perdió en forma de onda gravitacional. La diferencia de llegada de las ondas gravitacionales a un detector de Estados Unidos con respecto al otro no fue 0, sino fue 7 milisegundos de diferencia. Y esos 7 milisegundos de diferencia es justo en relación al punto de la bóveda celeste donde había provenido la frente de onda gravitacional, es la distancia que la luz, esos 7 milisegundos, tarda en llegar a un detector con respecto a otro, que está más lejos en distancia lineal frente a la fuente de ondas gravitacionales. Entonces, fue una confirmación bellísima de la teoría de Einstein. Las ondas gravitacionales se transmiten a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, 7 milisegundos. Perfecto. Entonces, pues, la noticia era tan importante que incluso en los periódicos generales, pues, los astrofísicos comentamos el descubrimiento. El descubrimiento fue el día 14 de septiembre, pero no se anunció hasta el 11 de febrero del año siguiente.
porque tuvieron que hacer muchas simulaciones, muchos cálculos para realmente confirmar que se habían descubierto las ondas gravitacionales por vez primera. Entonces, pues como yo dije aquí en esta columna de uno de los periódicos de mayor difusión de mi tierra, pues se abrió una nueva ventana al cosmos, y sí que se ha abierto, y más con el descubrimiento de este año, que ahora veremos. Pero la pregunta, siguiendo esta detección, la que nos hacíamos todos los astrofísicos era, vale, se ha descubierto algo que ellos dicen que está a 1.300 millones de años luz, pero no es posible ver emisión electromagnética en el rango electromagnético asociada a esas ondas gravitacionales. Es decir, no hay forma de ver luz, ya sea rayos X, rayos gamma, ondas de radio, incluso luz óptica asociada a ese colapso. Esa es la gran pregunta que nos hacíamos en el año 2015. Y nosotros tuvimos la fortuna, aunque no vimos ninguna emisión óptica asociada, de ser el único instrumento, que esto es nuestra estación, esto es una imagen de nuestra estación de Nueva Zelanda, la que estaba de casualidad mirando esa zona del cielo el día 14 de septiembre, y a la hora que llegó el frente de ondas gravitacionales, pues esta es la imagen del cielo, esta es la bóveda celeste, la representación de la bóveda celeste, esta zona rojiza es de dónde viene la onda gravitacional, y si la proyecto en la imagen nuestra, sería aquí, ¿no? Entonces, simultáneamente no veíamos nada nuevo con aspecto estelar, lo cual tampoco realmente era sorprendente, porque estamos hablando de algo a 1.300 millones de años luz, y según los modelos teóricos no se esperaba emisión óptica asociada. Pero bueno, creo que era importante un resultado negativo al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es la imagen que he mostrado antes? Está en Nueva Zelanda, porque ahí es donde tenemos la estación BOTES 3. La red BOTES de telescopios robóticos, la red global de telescopios robóticos, es fruto de una colaboración internacional que yo inicié a mi vuelta a España en el año 98, y que realmente involucra a científicos e ingenieros de muchos países, ¿no? Esta es la primera estación que se ubicó aquí en España, el primer telescopio robótico en nuestro país, en el entorno de Doñana. Esto es Mazagón, en Arenosillo, el campus de INTA, donde hemos celebrado, por cierto, el 5º Congreso Robótico de Astrofísica Robótica Internacional, que es una tradición ya y que venimos celebrando en nuestro país cada 2 años. Y en el año 2001 extendimos la estación a Málaga, y de ahí empezamos a replicarla. Y BOTES 3, no voy a mostrar todas, pero BOTES 3 es la que instalamos en el sur, la isla sur de Nueva Zelanda, que es la que se ve aquí, y realmente tenemos una vista estupenda porque la Vía Láctea allí culmina en el cenit, ¿no? Ahí es donde teníamos la cámara que registró la zona del cielo donde llegó la primera onda gravitacional, ¿no? Aunque no vimos nada. Y luego, en el 2015, pues después de instalar la estación de China en 2012, instalamos la estación 5 en San Pedro Mártir, en México. Lleva el nombre del telescopio de Javier Gorosábel, un miembro de mi equipo, excelente astrónomo y también persona que nos dejó prontamente hace un par de años, y los colegas mexicanos pues tuvieron a bien aceptar nuestra propuesta de que el telescopio llevara su nombre, ¿no? Y lo quiero mostrar aquí también porque es importante la detección de luz de onda gravitacional, que veíamos hablar después. La filosofía de la red BOTES es muy simple, es situar una serie de telescopios tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que tengan las mismas cámaras, los mismos filtros, de tal forma que se puedan comparar las imágenes unas con otras sin ningún problema, ¿no? En el hemisferio sur completamos la red en el año 2015 con la instalación en México. En el hemisferio norte, completamos la red. En el hemisferio sur está Nueva Zelanda, nos queda Sudáfrica el año que viene, y Chile en un par de años. Cuando esté completa, pues yo creo que seremos con Estados Unidos y Rusia los únicos 3 países que habrán desplegado una red en todos los continentes, ¿no? En eso estamos. Por supuesto, con 10 veces menos de presupuesto, 10 veces menos de personas, pero bueno, eso es, lo asumimos. Esta imagen es la que acabo de poner antes, la detección de la onda gravitacional primera, la cual no vemos ninguna contrapartida óptica. Y la pregunta que nos hemos ido haciendo de nuevo es, si hay más detecciones, puede que haya contrapartidas electromagnéticas en otras detecciones. ¿Por qué ha habido más detecciones? Ha habido, no voy a decir cuántas, no puedo, pero ha habido unas cuantas más. Pero vamos, la más importante, con lo cual quiero decir que no ha habido detecciones antes,
es la siguiente, la del 17 de agosto de este año, por eso también el subtítulo de la charla, ¿qué pasó el 17 de agosto? Pues el 17 de agosto se recibió una señal, también en los dos detectores americanos, pero por primera vez también estaba operativo el detector Virgo, que está en Italia, ¿no? Una cosa importante que no comentaba antes, pero creo que es de justicia, es que en la primera detección de onda gravitacional hay una importante participación española por parte de la Universidad de Islas Baleares, porque hay un grupo, el grupo Relatividad, y de ondas gravitacionales está muy involucrado en la colaboración LIGO, y aquí, aparte de ellos, también está involucrada la Universidad de Valencia, en lo que son la parte de ondas gravitacionales puramente dichas, ¿no? Aquí se registró una señal, la señal, aquí se ve cómo aumenta la frecuencia de la señal en función del tiempo. Entonces la señal empezó a registrarse no 0,5 o 0,6 segundos como el caso del 2015, sino decenas de segundos antes de aumentar la frecuencia hasta hacerse tan alta que luego ya cesó, que es lo que se espera de cuando el sistema realmente colapsa. El modelado de este incremento de la frecuencia con las ondas asociadas claramente apuntaba a que en este caso teníamos la colisión de dos estrellas de neutrones, no dos agujeros negros como antes, y estaban 10 veces más cerca, 130 millones de años luz solamente. Uno de 1,5 veces la masa del Sol, pero hay cierto rango de masa que se pueden acomodar, y la otra estrella de neutrones tendría 1,3 masas solares, más o menos. La fusión de las dos estrellas de neutrones produjo un objeto compacto, cuya naturaleza aún se desconoce, no sabemos si se formó una estrella de neutrones más masiva, o incluso un agujero negro de los más pequeños que se puedan formar, porque está ahí en el límite, ¿no? Y porque, digamos, 1,5, 1,3 es 2,8, pero con la incertidumbre que hay podríamos llegar hasta 3,2, que es justo el límite mínimo al cual ya se podría formar un agujero negro en vez de una estrella de neutrones, ¿no? Eso no sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que se produjo también algo de masa, se emitió en forma de ondas gravitacionales, que fue la que produjo la señal. Y al igual que pasó en el 2015, la onda gravitacional no llega al mismo tiempo a los dos detectores. En este caso, se midió un intervalo de solo 3 milisegundos de diferencia, simplemente debido a la geometría de la zona del cielo donde se produjo la explosión, ¿no? Que con las correcciones oportunas también estaba perfectamente de acuerdo con que la transmisión de la onda gravitacional había sido a la velocidad de la luz, en este caso, como es lógico y se espera. Aquí vamos a ver también un vídeo de lo que ocurrió el 17 de agosto. Esta es la señal. Ahí vamos a ver, hemos tenido un problema con el sonido, entonces después al final mostraré el ruido, o sea, la señal equivalente, audible, conforme se va barriendo todo el marco temporal, ¿no? Entonces aquí ya empieza a ver cómo la frecuencia, esto es tiempo, se ve como la frecuencia empieza a aumentar y ya al final aumenta casi de manera exponencial cuando ya se produce la fusión y aquí ya cesa el sonido. En el siguiente vídeo ahí tendríamos realmente la forma de la onda que se produjo, ¿no? A ver si se quiere ejecutar. Sí, otra vez, por favor. Ahora, sí. Se va produciendo la fusión, la emisión de ondas gravitacionales. Esto es una simulación, por supuesto, una recreación de cómo sería todo el proceso. Y al final, cuando se produce la fusión, se van emitiendo ondas hasta que al final ya se produce la fusión, se produce el objeto compacto nuevo y ya nos dejan de emitirse las ondas gravitacionales. La mayoría de estos vídeos que estoy mostrando son de la colaboración LIGO o Virgo, y también hay algunos de la NASA y luego veremos algunos del Observatorio Europeo Austral. Bien, entonces,
esa pregunta de si había contrapartidas a una onda gravitacional o no, pues la pudimos responder por fin en agosto. Y la pudimos responder gracias primero no a las imágenes con los telescopios ópticos, del que voy a hablar ahora después, sino a la detección de un estallido cósmico de rayos gamma en 1,7 segundos después de la detección de ondas gravitacionales. De hecho, realmente la cronología del 17 de agosto es el siguiente. El satélite Fermi de la NASA, que está registrando el universo en rayos gamma, detectó un estallido de rayos gamma de corta duración de menos de 2 segundos. Muy débil, muy débil, muy débil. Y le dijeron a los científicos que trabajan en LIGO y en Virgo, hemos detectado un candidato a onda gravitacional, porque es un estallido corto de rayos gamma, que es lo que se supone que está asociado a estos colapsos de estrellas de neutrones. Entonces, la sorpresa fue mayúscula cuando, pocas horas después, LIGO confirmó que solamente 1,7 segundos antes del estallido de rayos gamma había detectado una señal de onda gravitacional atravesando la Tierra y que además era consistente con la zona del cielo de donde se había producido. El mapa que se muestra aquí a la izquierda es un mapa de la bóveda celeste, coordenadas celestes. La zona más alargada, verdosa, en forma de plátano, digamos, es la zona de incertidumbre producida por los satélites gamma, porque fue detectado el estallido por dos, tanto por Fermi de la NASA como por Integral de la Agencia Espacial Europea, donde está involucrado el INTA. Y luego, esta zona más estrecha es la zona de incertidumbre que producía en el cielo la detección de las ondas gravitacionales por los detectores americanos y la no detección del detector que está en Italia, simplemente por cuestión geométrica, no porque fuera menos sensible. Entonces, gracias a que en Italia no se detectó, se pudo acotar la zona del cielo donde podía provenir. Y esa zona del cielo donde podía provenir estaba dentro de la zona de incertidumbre, que es la de color azulada, solamente el satélite de rayos gamma que detectó el estallido de rayos gamma. Entonces, lo que se hizo, y recuerdo esa noche perfectamente, entre otras cosas porque tuve que cancelar mi estancia en la Feria de Málaga y venirme deprisa corriendo a mi casa, intentamos hacer un muestreo, no solamente nosotros, sino prácticamente todos los observatorios que estaban disponibles en el planeta. Se hizo un muestreo en esta zona del cielo, que aún así es considerable, estamos hablando a lo mejor del equivalente a unas 200 lunas llenas. Se hizo un muestreo de las galaxias más cercanas. ¿Por qué? Porque lo fabuloso del software de análisis de LIGO y Virgo es que en cuestión de horas te dicen es una alerta gravitacional, no tenemos duda, y aparte de fácilmente tener explicación por dos estrellas de neutrones, es que la distancia son 130 millones de años luz. 130 millones de años luz más menos 5 millones de años luz. Entonces, fue muy fácil coger y ver cuáles son las galaxias que estaban en esta zona del cielo a ese rango de distancia, de 130 más menos 5 millones de años luz. Y los americanos del Cerro Tololo, con un telescopio de 1 metro, en una de estas galaxias que barrieron, encontraron un objeto puntual cerca del centro de la galaxia. Bueno, de la galaxia, una galaxia extensa. Entonces, nosotros también tomamos imágenes más tardías que ellos, pero aún así también pudimos detectarla con el telescopio que mencionaba antes, el telescopio Javier Grosshaven en México. Además, la observación fue muy complicada porque esta zona del cielo se veía solamente 1 hora después de la puesta de sol, y desde el hemisferio sur se veía esa hora. Desde el hemisferio norte, recuerdo que nada más que teníamos una visibilidad de 5 o 10 minutos apuntando casi al horizonte. Entonces, en muy malas condiciones pudimos tener una imagen en la cual teníamos esa detección. Y esa detección de esa emisión óptica, que ya habían descubierto los americanos y ya estaban tomando imágenes por todo el planeta, pudimos registrar nosotros con un instrumento español, un telescopio español, y fue la única instrumentación española que pudimos usar para apuntar. Recuerdo que alerté también al Gran Telescopio Canarias. De hecho, tengo un programa aprobado de oportunidad para cuando ocurre esto, y el telescopio de Canarias, aunque estaba en una posición más favorable,
no podía, por cuestión mecánica y de límites, apuntar tan bajo por encima del horizonte, ¿no? Entonces fue imposible y el telescopio Canarias se quedó fuera de lo que hubiera sido una imagen histórica, porque estas detecciones de la emisión luminosa asociada a una onda gravitacional por vez primera, pues realmente han significado una página en la historia de astrofísica. Ese día, 17 de agosto, quedará marcado a fuego para siempre en la historia de astrofísica como, primero, la confirmación de que las ondas gravitacionales existen. O sea, es que no nos vale con... O sea, es que ya estamos viendo la imagen de la galaxia con el objeto asociado. Y segundo, también toda la información que hemos podido sacar después, ¿no? Y de la cual voy a hablar. Esta imagen que se ve aquí, evidentemente mucho mejor que la nuestra, pero es que está tomada con los telescopios de 8 metros del hemisferio sur. Por supuesto, también lo observó el Hubble y también lo observó los telescopios del hemisferio sur, como he dicho antes, ¿no? Aquí vemos la galaxia. La galaxia es toda esta estructura con un gran halo. Hay un par de brazos y el objeto asociado a ondas gravitacionales es ese. ¿Por qué sabemos que es ese? Y ese objeto no es una estrella variable o una supernova, como hemos podido observar mucho tiempo atrás, porque la evolución espectral de este objeto no tiene parangón. Desde el primer espectro, tomado un día y medio después, desde el azul hasta el rojo, veíamos que casi toda la emisión era azul, y conforme iban pasando los días, y esto es una secuencia de espectros que hemos ido tomando con el telescopio de 8 metros de Chile, hemos visto que la evolución era muy extraña en comparación con cualquier otro objeto conocido anteriormente. Y solamente lo hemos podido explicar posteriormente como una kilonova, ya había modelos teóricos para eso, una kilonova asociada a onda gravitacional. ¿Qué es una kilonova? Una kilonova es el resultado de la eyección de materia como consecuencia de la fusión de dos objetos compactos, en este caso estrellas de neutrones, en el cual hemos podido modelar todos esos datos como el resultado de entre una 20ª parte de la masa del Sol, aproximadamente, que se eyectó a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz. A unos 60.000 kilómetros por segundo tenemos la 20ª parte de la masa del Sol que fue eyectada. Y durante los días subsiguientes hemos visto que una impronta en estos espectros, unas depresiones, aquí por ejemplo marco una, aquí, ahí y tal, y esas depresiones solamente tienen explicación si lo que estamos viendo son la impronta de elementos más pesados que el hierro, que están siendo sintetizados días después del colapso de estas estrellas de neutrones en ese residuo que ha sido eyectado. Entonces, esta detección de ondas gravitacionales también nos ha resuelto otro de los mayores misterios que había hasta ahora. ¿Cómo se forman los elementos más pesados que el hierro en el universo? Elementos hasta el hierro se forman en el núcleo de las estrellas conforme van evolucionando después de los procesos de fusión nuclear, hidrógeno, helio, litio, carbono, oxígeno, etcétera, ¿no? El cargador está aquí, perdón. Entonces, el responder a ese interrogante realmente fue muy importante, ¿no? Porque aunque existían teorías de cómo se podían formar, pero nunca se habían encontrado evidencias experimentales, ¿no? Entonces, esa detección de esas líneas de absorción en el espectro, pues fueron las que nos han hecho ver que, y en este caso concreto, las señales de elementos como titanio, como platino, como oro, pues nos han hecho comprender que el oro, por ejemplo, que yo llevo en mi anillo de casado, se formó hace millones y millones de años en algún proceso de esto, en algún colapso de estas estrellas de neutrones, y que luego fue eyectado al exterior, como ha sido en este caso concreto, a velocidades del orden de las 60.000 o 80.000 kilómetros por segundo, y han inundado otros rincones de la galaxia y han caído en planetas y al final ha sido así como se ha encontrado, ¿no? Entonces, esto ha sido un gran descubrimiento también.
ha sido el descubrimiento de que estos elementos más pesados que el hierro, como el platino, el oro, el titanio, el uranio, etcétera, se han formado en este entorno, en este residuo de materia, donde hay procesos de lo que se llama captura rápida de neutrones, procesos R, que se habían postulado pero nunca se habían hallado en una huella tan clara como ahora, ¿no? Entonces creo que también es un descubrimiento fundamental que hemos podido ver con esta detección, ¿no? Ha habido una serie de artículos que se han publicado, creo que tengo aquí la revista, de todas formas me la he traído. La revista que muchos de ustedes conocerán, la revista Nature, que se publica semanalmente, está aquí. La portada del número del 19 de octubre fueron este colapso de estrellas de neutrones. Y aquí hay una serie de artículos donde participamos varios españoles y en uno de ellos dedicados solamente a realmente la bella confirmación de que estas fusiones de estrellas de neutrones ha producido ese oro, ese platino, ese hierro, que no estaba claro antes cómo se había producido, ¿no? Entonces, ha sido desde agosto hasta octubre que se publicaron los artículos, pues básicamente han habido, no exagero, creo que si digo 1.000 o 2.000 científicos en el planeta que han ido trabajando contra reloj, prácticamente sin dormir, para publicar todos los resultados y dar la rueda de prensa que se dio el día 16 de octubre. Aquí muestro lo que he comentado antes. Este es el estallido de rayos gamma. Bueno, esos son estallidos de rayos gamma, ¿no? Aquí lo que vemos son 6 estallidos de rayos gamma, cada uno en un día determinado. El estallido es este pico que vemos y todo este ruido que se ve debajo es simplemente la radiación de fondo gamma que llega de todo el universo. Cuando ocurre un estallido de rayos gamma, pues lo que estamos viendo es un fenómeno también cataclísmico. En el caso de los de larga duración, y no voy a extenderme, tenemos en lo que es el colapso de una estrella única muy masiva, formando un nuevo agujero negro en el espacio. Cuando digo larga duración, los estallidos de rayos gamma digo de duraciones del orden de minutos o decenas de minutos, y eso ahí lo que ocurre es, como yo llamo, es el gemido de un agujero negro recién nacido en el cosmos. Pero cuando vemos uno de corta duración, que ocurre en una proporción de un 25% con respecto al total de estallidos de rayos gamma, lo que vemos es un estallido de rayos gamma de solamente 1 o 2 segundos de duración, que durante ese 1 o 2 segundos ilumina el resto del cosmos con mucha más energía, con mucho más fotones, quiero decir, que todo el resto de fotones que vienen del universo en esa fracción de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Pues que el estallido de rayos gamma asociado a esta onda gravitacional es indistinguible de otro estallido de rayos gamma que estamos viendo. Pensamos que estos estallidos de rayos gamma estaban muy lejanos. La otra gran sorpresa que nos ha dado esta detección es que estas fusiones de neutrones estaban muy, muy cerca. Y si nosotros no hubieran dicho, viendo un estallido de rayos gamma solo, sin tener información, que está tan cerca, no lo hubiéramos creído jamás. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos estallidos de rayos gamma que estamos viendo, y estamos viendo a lo mejor del orden de 1 cada 15 días, a lo mejor son fusiones de neutrones mucho más cercanas, y algunas de las cuales vamos a poder detectar en ondas gravitacionales en cuanto los sensores estén operativos otra vez en otoño del año que viene, ¿no? Entonces realmente nos ha abierto un mundo de posibilidades tremendo, tremendo. La pregunta, una de ellas, es ¿qué objeto resultante se ha formado? Lo que comentaba antes, ¿es una estrella de neutrones? ¿Es un agujero negro? Solo que necesitamos todavía unos meses para saberlo. Luego podemos hablar si hay interés. ¿Y por qué el estallido de rayos gamma ha sido tan débil? Esa es una gran cuestión. Entonces ahí lo que pensamos es que este chorro de materia que también se forma en el colapso, que es donde se produce la emisión gamma, no estaba dirigido hacia nosotros directamente, sino que lo hemos visto, digamos, de refilón. Entonces eso es lo único que podría explicar que fuera tan débil. Pero, en fin, interrogantes también están surgiendo, como es lógico cuando se abre una nueva ventana. Aquí tenemos otro vídeo, el que muestra una recreación de lo que pasó antes del colapso, durante el colapso, cómo se forma ese chorro. Primero, en el chorro donde se produce el estallido de rayos gamma, que fue lo que vimos 1,7 segundos después de la fusión. Ahí tenemos la fusión, ahí vemos el chorro en 2 direcciones, ahí es donde se producen los rayos gamma, y en este zona central o capullo, como se llama también, es donde están sintetizando los elementos.
el chorro va interaccionando con las partes de la galaxia y donde también se producen ahí pues otra serie de procesos físicos. Esto es un vídeo de la NASA. En fin, así que como he dicho antes, el descubrimiento fue tan importante, involucraba tantos científicos del panorama internacional y también tantos esfuerzos de la comunidad española, sobre todo de la Universidad de Islas Baleares y de la Universidad de Valencia, por el trabajo previo que habían hecho tanto en LIGO como en Virgo durante los últimos 10 años, y luego también pues ya una serie de instituciones como el INTA, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde yo me ubico, o el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahí hemos podido también contribuir o aportar nuestro granito de arena a esta detección de luz óptica, emisiones en rayos gamma, incluso en radio intentamos hacer una observación, pero fue negativa, y los resultados eran merecedores de una rueda de prensa, como así hicimos el 16 de octubre, y presentar los resultados ante todos los medios de prensa, ¿no? Esta rueda de prensa se hizo simultáneamente, a la misma hora, en varios países, Estados Unidos, Japón, Rusia, Corea, Francia, Italia, un poco para mostrar la importancia del fenómeno, ¿no? Y del descubrimiento. Y ya está, con esto voy a concluir, creo que ya me he extendido demasiado, pues con los puntos con los que me gustaría que se fueran todos de esta charla. El primero es que, como predecía la teoría, por primera vez se han detectado una fusión de estrellas de neutrones, ahora en 2017, y como predecía esa teoría, a la fusión le ha seguido un estallido de rayos gamma de corta duración. Ha sido un descubrimiento también fabuloso para los que estamos trabajando en estallidos de rayos gamma los últimos 25 años. Y luego también, después del estallido, hemos visto durante los días subsiguientes la emisión de una kilonova. Ya no solamente en rayos gamma en rayos X, en óptico, en infrarrojo, con lo cual hemos podido aprender toda una serie de detalles de la física de estos objetos y confirmar, por un lado, que las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz y que los elementos más pesados que el hierro, al menos la mitad de los elementos más pesados del hierro del universo, oro, platino, uranio, titanio, etcétera, se producen en este tipo de fenómenos. Luego también quiero destacar la muy importante contribución española en este campo de varias instituciones y universidades, como he comentado antes. Y nos va a permitir combinar tanto la astrofísica multirrango, como llamamos nosotros, es decir, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, combinar esta información con la información que nos proporcionan las ondas gravitacionales y en el futuro, ¿por qué no?, los que nos van a proporcionar otros multimensajeros como son los neutrinos. No se han detectado neutrinos todavía asociados a ondas gravitacionales, pero yo creo que es una cuestión de sensibilidad y en breve pues podremos también tener ese hallazgo. Y luego también pues mostrar la importancia de tener una red de telescopios distribuidos en varios usos horarios, porque la naturaleza de estos fenómenos es impredecible. Entonces es muy importante poder responder cuanto antes para registrar esa emisión luminosa y poder hacer estudios mucho más a fondo. Y que no quepa ninguna duda de que la nueva era de la astrofísica de multimensajero, es decir, de ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales y neutrinos, ha nacido en este 2017. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esa charla tan amena y súper interesante, de un tema además que va a estar de actualidad en los próximos años con toda certeza. Si quieren hacer alguna pregunta, si nos levantan la mano, les acercamos el micrófono y Alberto con mucho gusto se la responderá. El principio del interferómetro que ha explicado aquí con los dos brazos a 4 kilómetros es similar, yo creo, al principio del interferómetro que John Michelson y Morley descubrieron para ver si había éter o no había éter, ¿no? Es el mismo principio, ¿no? Así es, correcto, sí, lo ha reconocido, sí. Sí, es un principio muy simple y la idea fue fantástica cuando yo lo propusieron en los 70, los dos de los tres galardonados con el Nobel. El problema es que desde el punto de vista de ingeniería, en los años 70, a finales de los 70, todavía no era posible hacer lo que han hecho. Pero en los últimos años el avance de ingeniería ha sido espectacular y gracias a eso es como se ha podido medir esos 10 a la menos 18, incluso 10 a menos 19 metros
movimiento entre los espejos. Y el año que viene se va a instalar otro detector, me parece que el siguiente es en Japón, queda otro más en la India, y en la década de los 2030, me parece que está previsto para el 2035 o así, está previsto el lanzamiento al espacio de LISA, que es una misión con liderazgo europeo, que va a hacer interferometría pero desde el espacio. Y ahí quizás sí podemos detectar algunos de los tipos de ondas gravitacionales, como he comentado antes, las estocásticas, que desde Tierra no parece ser que vayan a ser fáciles, simplemente por el rango de frecuencia que se muestrea. Así, bueno. Muchas gracias por la conferencia y quería preguntarle, el último descubrimiento, bueno, que se ha comentado, que has puesto de ondas gravitacionales entre las dos estrellas de neutrones, ¿no? La de menor masa, 1,3 masas solares, ¿no estaría bastante cerca del límite entre las enanas blancas y las estrellas de neutrones? ¿Cómo se ha sabido diferenciar que no era una estrella enana blanca, por ejemplo? Sí, he dado los límites inferiores, digamos, del rango, pero ese realmente estaría al límite, como bien dices, porque el límite entre enana blanca y estrella de neutrones es 1,4, básicamente. Sí. Entonces estaría muy al límite. Yo creo que el rango de masa, bueno, realmente creo que la cota máxima parece que era 1,3, 1,8 y la otra que era 1,6, 2,3. Entonces un poco he dado el límite inferior para ser más conservativo. Pero sí es una buena puntualización. Sería compatible con una estrella, una enana blanca, claro. Pero realmente no hay duda de que han sido dos estrellas de neutrones. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Nada. Hola, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Con el rango de frecuencias que abarcan LIGO y Virgo, ¿piensas que será posible detectar ondas gravitacionales debidas a supernovas? Esa es una buena pregunta. Creo que va a estar al límite. Va a estar al límite. Yo creo que hay que esperar a LISA, porque ahora mismo el rango de LIGO es por encima de 20 hercios. Creo que hay que esperar a LISA que muestre el rango inferior de frecuencias, porque la señal de supernova primero que va a ser menos intensa y luego también la frecuencia va a ser distinta. Había esperanzas de encontrar algunas asociadas a estallidos de rayos gamma, que son los fenómenos energéticos del universo que estamos detectando hasta ahora, por lo menos en el rango gamma. De momento no ha habido, eso sí creo que puedo decirlo, no ha habido ninguna coincidencia de las detecciones que ha habido, que no he dicho el número, pero tampoco son más de las que se puedan contar con las dos manos. Entonces yo creo que ahora el año que viene, cuando a partir de octubre estén ya operativos otra vez, porque están optimizando tanto LIGO como Virgo, y no sé si va a entrar ya el sensor japonés en operación, creo que ahí vamos a poder también mejorar algo. Sobre todo porque en el mes de agosto, bueno, puedo comentar, ha habido otra detección que ya se ha hecho pública, pero digamos, 2 es el límite inferior de las detecciones que ha habido en agosto de este año y se ha cortado. O sea, hemos tenido mucha suerte porque justo al final de la vida de este periodo de observación de ondas gravitacionales, que ha sido agosto, ha habido, y no puedo decir más, un límite inferior de 2 en un mes. ¿Vale? Eso quiere decir que posiblemente vamos a tener muchas alertas gravitacionales a partir de otoño del año que viene. Entonces, yo no creo que hayamos tenido fortuna al final del periodo en detectar esta colisión de estrellas de neutrones, sino que van a ser más normales de lo que pensamos. Y como he intentado apuntar antes, estos estallidos de rayos gamma, que vemos uno cada 15 días, que son muy débiles, posiblemente estén muy cerca de nosotros. Entonces, posiblemente cada uno de estos tenga asociado una onda gravitacional. Entonces, mi sospecha es que vamos a tener muchas contrapartidas de ondas gravitacionales en los próximos meses de sistemas de estrellas de neutrones, porque de sistemas de agujeros negros teóricamente no se esperan contrapartidas gravitacionales, precisamente por la propia naturaleza a no ser que estuviera en un entorno muy denso. Pero si el colapso del agujero negro está en un entorno, digamos, de poca densidad, no habría, digamos, interacción con la zona circundante de la galaxia donde se produce.
Entonces, el hecho, nosotros por ejemplo utilizamos, eso lo puedo decir, utilizamos el GTC en una alerta que hubo, no voy a decir cuándo, este año, que está asociada con agujeros negros, y lo que hicimos en la zona donde se había producido, como sabíamos la distancia, lo que hicimos fue barrer no las galaxias que hay en esa zona, sino los cúmulos de galaxias que había. Pero realmente es muy laborioso, muy complicado. El problema, como he dicho antes, es que son zonas muy grandes de cielo. Intentar buscar las galaxias que hay cerca de 1000 millones de años luz, no de 100 millones de años luz, es una tarea mucho más complicada porque son mucho más débiles, hay mayor densidad de galaxias. Entonces, al final hicimos un estudio, invertimos muchas horas de GTC, no encontramos nada aparente, ¿no? Un poco corroborando la expectativa de que en principio no se esperan contrapartidas electromagnéticas en el caso de los agujeros negros. Pero, como he dicho antes, estoy seguro que a partir de otoño del año que viene vamos a tener muchas más sorpresas, más descubrimientos e incluso a lo mejor algo inesperado. No, es cuestión de tiempo, yo creo. Sí, quería preguntarle, el tipo de estrellas binarias espectroscópicas, estas del tipo VW, vamos, 2W de la Osa Mayor, y alguna otra binaria espectroscópica también de ese tipo, ¿pueden convertirse en kilonova o depende de la masa y de la distancia de los sistemas binarios? Tendrían que evolucionar, desconozco la masa del sistema binario, pero tendrían que evolucionar primero a estrella de neutrón como mínimo. Entonces, porque realmente ahí es donde tenemos una masa considerable, porque si fuera una evolución, digamos, convencional como la de nuestro Sol, pues al final una evolución enana blanca, ¿no? La mayor parte de la masa, pues, queda de estado al exterior en forma de nebulosa planetaria y queda al final lo que es el cadáver con una enana blanca. Ahí, aunque tuviéramos un sistema de dos enanas blancas, evidentemente también podrían colapsar y producir ondas gravitacionales, pero deformarían mucho menos el espacio-tiempo que objetos más masivos como los agujeros negros binarios o la estrella de neutrones incluso, ¿no? En teoría se podían producir, claro, como he dicho antes, de cualquier masa sometida a una aceleración, emite ondas gravitacionales, siempre que no sea distribución esférica de masa. Y en el caso de un sistema binario de estrellas, aunque se fueran enanas blancas, también podría emitir, lo que pasa es que eso estaría fuera del rango de detección, sería muy muy débil la señal, sin duda. Pero no sé la masa de las componentes del sistema este. ¿Son masivas las dos estrellas? ¿Sí? Ajá. Si evoluciona estrella de neutrones, sí. O sea, una kilonova es lo que se espera de una fusión de estrellas de neutrones. El caso del agujero negro es distinto, porque claro, hoy tenemos el campo gravitatorio tan intenso, ahí lo que sí se sabe es que se formaría un chorro, pero la kilonova, que es, digamos, el envoltorio que se forma, está relativamente cerca, no tenemos claro que se escaparía. En principio, el modelo de kilonova no se espera que se produzca en el caso de un sistema binario de agujeros negros, solamente de estrellas de neutrones. Gracias por la charla. Quería saber cómo se determina, cómo LIGO y Virgo determinan la distancia del objeto que emite las ondas gravitacionales. ¿Por efecto Doppler puede ser? Es una buena pregunta, que ojalá estuvieran aquí mis colegas de la Universidad de las Baleares o de Valencia. Yo sé que ellos llevan haciendo simulaciones. De hecho, la explicación el modelo de ajuste de esta última alerta a dos estrellas de neutrones a 130 millones de años luz, esto lo hizo Sacha Husa, que es un investigador que está en la Universidad de las Baleares. Ellos han desarrollado un código numérico y creo que básicamente es un grid de masas y de distancias, y ellos generan, digamos, la señal que pueden generar según la masa M1 y M2 y según la distancia. Y según M1 y M2 y D, ellos, y la geometría, lógicamente, con respecto a la onda, ellos generan un patrón. Entonces lo que hacen ellos, ven la señal realmente y ven con cuál de los patrones que ellos pueden generar tiene explicación. Creo que básicamente, a grosso modo, es así.
pero a lo mejor me falta algún detalle que no te puedo dar por no sé yo ya uno de los que hace el modelado. Pero creo que es así. Si, busca de todas formas en internet, si quieres, Sacha USA con H-U-S-A, y probablemente ahí te salga un artículo de los que él lidere y que hable acerca del modelado, donde yo creo que es algo así como lo que te he dicho, pero seguro que hay algún ingrediente más que se me escapa. Pero la verdad es que la coincidencia, o sea, cuando estudiamos la galaxia a esa distancia y vimos que la distancia de la galaxia donde se había producido la quironova era clavada a lo que había dicho Virgo, fue para quitarse el sombrero directamente. Además con una precisión de un 1 o 2%. O sea, es que lo clavaron la distancia. Entonces, si alguien tenía dudas de que a lo mejor la primera detección de ondas gravitacionales podía ser una entelequia matemática, que los datos se explicaban por dos agujeros negros a 1300 millones de años luz, que ahora cuando se ha testado esta en agosto y se ha encontrado ya la contrapartida y que la distancia era la que decían los del LIGO, es que no había más remedio que decir, chapo, señores. Bueno, en fin. Muchas gracias por su interesantísima conferencia. Usted nos explicó que cuando las dos estrellas de neutrones chocan y forman un solo cuerpo, emite un chorro de rayos gamma en la misma dirección, lo que pasa que es en un sentido y en otro, pero que a nuestra Tierra lo que llegó fue de una detección muy débil porque no estaba dirigida hacia nosotros. Exacto. Mi pregunta es, si ese chorro hubiera estado dirigido hacia nosotros, estaríamos todos con el ADN sencillamente cambiado, porque la energía que tienen los rayos gamma son capaces de modificar nuestro ADN. Sí, muy buena precisión. Gracias a Dios tenemos la atmósfera que nos hace de escudo. Evidentemente, si no tuviéramos la atmósfera, no existiría la vida de la Tierra. De hecho, cuando yo empecé a estudiar el tema de estallidos de rayos gamma, los estallidos de rayos gamma, hasta ahora no hemos visto ninguno en nuestra galaxia. Todos los que estamos detectando están a cientos de millones o miles de millones de años luz. Incluso estamos detectando los objetos, o sea, muchas veces estamos detectando galaxias muy remotas, porque lo que vemos es durante una hora es un estallido de rayos gamma producido, más que en los casos más lejanos no estamos viendo el colapso de estrellas de neutrones, sino estamos viendo el colapso de una estrella supermasiva, que produce, como he dicho antes, un agujero negro joven en el universo. Y durante esos segundos el destello es tan grande que es como si se hiciera de día en la noche, por hacer un símil, ¿no? O sea, los ojos electrónicos de los satélites gamma ven como si se hiciera de día durante unos segundos en el resto de la noche gamma. Entonces lo que sí estamos viendo es que la dirección del cielo donde se produce eso nos está llegando efectivamente el estallido de rayos gamma, no otra cosa que es el chorro dirigido hacia nosotros. En el caso de la estrella de neutrones, sabemos que el chorro no está dirigido hacia nosotros, en este caso concreto, sino con un ligero ángulo. Si hubiera estado dirigido hacia nosotros, no estaba en nuestra galaxia, con lo cual estaba muy lejos y no, digamos, no hubiera sido perjudicial. Pero aun estando en nuestra galaxia, los cálculos que se han hecho es que para que se afecte la vida en la Tierra, tiene que haber un estallido de rayos gamma que ocurra algo así como unos 4.000 o 5.000 años luz solamente de distancia. Entonces eso es relativamente cercano a nosotros, claro. El centro, o sea, la galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, 5.000 estamos hablando como la vuelta a la esquina. Pero si eso ocurriera, el problema no es el chorro de rayos gamma que dura unos segundos solo. El problema es la interacción del chorro con toda la materia de la galaxia que está alrededor. Entonces ese chorro, digamos, va empujando la materia de la galaxia, la va comprimiendo, la va calentando. Entonces lo que se forma es una radiación tremenda en rayos X. Rayos gamma estamos hablando de segundos, minutos como mucho. Rayos X estamos hablando de semanas. ¿Qué pasaría con una emisión de rayos X que tan cerca y tan intensa de nosotros, a menos de 5.000 años luz, que la atmósfera se volatilizaría y luego la corteza terrestre quedaría radioactivada durante miles de años? Ese es el problema realmente. Entonces, de hecho, hay algunos artículos ya que dicen que algunas de las extinciones masivas que puede haber habido en la historia terrestre, y se sabe que ha habido 5 o 6 extinciones masivas,
los últimos mil millones de años de la Tierra, puede haberse producido por un fenómeno de este tipo, ¿no? Entonces, a lo mejor solamente algún tipo de vida que podía haberse escondido a nivel de por debajo de la corteza, algo así, podría haber sobrevivido. Pero si volviera a pasar eso hoy en día, digamos, ya tenemos la tecnología suficiente, por lo menos para saber si va a pasar, si va a haber un colapso de estrellas de neutrones a la vuelta de la esquina o una estrella masiva que va a colapsar. La cuestión es si tenemos la tecnología suficiente para hacer una gigantesca pantalla metálica que cubriera esa zona del cielo y que cuando llegara esa radiación de rayos X, digamos, no pasara como las que hay en la sala donde nos hacemos radiografía en los hospitales, claro. Pero habría que construirla, ¿no? Pero sí, ese es uno de los peligros que nos acechan, pero la probabilidad de que eso ocurra es relativamente baja. De hecho, creemos que estamos en una galaxia, por decirlo, amigable, porque hemos visto que estos estallidos de rayos gamma suelen producirse en galaxias de bajo contenido en metales, como decimos. Y la galaxia nuestra, Vía Láctea, es una galaxia con contenido alto en metales. Entonces, no sabemos todavía muy bien por qué, pero los estallidos de rayos gamma que serían realmente perjudiciales son los que estarían asociados a estrellas muy masivas. Estrellas muy masivas, estoy hablando de estrellas a lo mejor de 20, 30, 40 veces la masa del Sol o más. Y esas estrellas se producen sobre todo en galaxias con bajo contenido en metales, como puede ser la nube de Magallanes, que son las satélites nuestras, pero eso está lejos todavía, ¿no? Entonces, de algún modo, yo creo que podemos disfrutar el resto de nuestros días sin problema. Hay otras cosas que preocuparse. Por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Bueno. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Me gustaría hacerte una pregunta, que ya aprovechando que estás aquí, y también para que la gente escuche la respuesta, si la hay. Sí, voy a poner eso. Sí, la pregunta sería si hay algún, con respecto a la detección de ondas gravitacionales, si hay algún proyecto dedicado a posibilidad de detectarlas a partir de lo que ocurre en los centros galácticos, porque hay en muchos de ellos hay agujeros negros supermasivos y ahí pues también se darían las condiciones. ¿Hay algún proyecto que podría...? Es una buena pregunta también. En principio, el campo de visión de los detectores no se excluye del centro galáctico, o sea, cualquier onda gravitacional que pudiera provenir del centro de nuestra galaxia también podría llegar a la Tierra. ¿De otras galaxias, me refiero? Claro, o de otras galaxias, sí, en principio, o sea, de hecho, cuando se buscó la contrapartida de esta alerta, no sabíamos si iba a estar en el centro de una galaxia o iba a estar en el extrarradio. O sea, realmente es mucho más fácil para nosotros buscarla en el extrarradio, claro, que afortunadamente así ha sido. En el centro de la galaxia estaría muy confundida con la misión de la propia galaxia y sería más difícil de estudiar. Pero también pueden producirse porque allí hay más materia, más masa, entonces donde hay más agujeros negros es cerca del centro de la galaxia. Claro. Sería más fácil luego pues, buscar la contrapartida si fuera más localizada, ¿no? Sobre una galaxia ya concreta, existente, visible, por decirlo así. Claro. De todas formas, realmente es emocionante la carrera por la búsqueda de las contrapartidas. Sí. Hace 20 años de los rayos gamma y ahora de las ondas gravitacionales, que yo los comparo porque he vivido las dos carreras frenéticas. Y si me permites una segunda pregunta, y ya por abusar de Alberto, ya que está aquí, ¿podrías abundar un poquito más en el desfase que se produce entre la propia digamos, emisión de las ondas gravitatorias y la recepción de la señal electromagnética? Buena pregunta también. Esos 1,7 segundos que se han medido entre el cese de la emisión de ondas gravitacionales cuando se produce la fusión y la detección en rayos gamma, eso responde a que la emisión de rayos gamma es un chorro, pero lo que vemos realmente, ¿cómo decirlo? No es un continuo. El chorro responde a que salen capas de materia eyectadas con distinta velocidad unas de otras, entonces se cogen unas a otras. Entonces, en esos 1,7 segundos de que se produce el colapso, es lo que ha tardado una capa de materia que salió más lenta justo antes del colapso en ser alcanzada por otra y chocar. Y cuando chocan esas dos capas de materia, imaginaros como dos crepes, ¿no? Yo lanzo un crepe más lento y lanzo otro más rápido. Y el más rápido va a coger al más lento. Pues eso es lo que pasa. Y cuando chocan es cuando se emite radiación gamma. Entonces, esos 1,7 segundos es el tiempo en el que han chocado dos crepes de materia en chocar, y entonces cuando ha llegado el rayo gamma. Ese retraso es 1,7 segundos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por venir, gracias por venir a este ciclo de conferencias. Por supuesto, Alberto, muchísimas gracias, interesantísima la conferencia y vamos a despedirle con un fuertísimo aplauso.